no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. ¡Viva la República! Compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. El programa de hoy es el segundo de la serie sobre Afganistán. En el anterior, que tenéis disponible en las principales plataformas de podcast, hablamos de la historia del país y en el próximo lo haremos sobre el impacto que ha tenido en Estados Unidos su permanencia allí durante 2 décadas. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a una cuestión que lleva décadas entre nosotros y que desde Occidente parece que no terminamos de resolver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de islamismo radical, especialmente de los talibanes? Para ello contamos con Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo. Alejandro lleva más de 2 décadas desarrollando sus investigaciones sobre la captación y transmisión de conocimiento y cultura en la Edad Media, especialmente desde la realeza y el clero. Buena muestra de ello es su libro Los Reyes Sabios, Cultura y Poder en la Antigüedad Tardía y en la Alta Edad Media. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Además, contamos con el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y el escritor y periodista Álvaro Petit. Bienvenido. ¿Qué tal? Les habla Javier Collado. Vamos ya a presentar el tema que nos ocupa hoy. La palabra talibán proviene del pastún y significa estudiantes o seminaristas, lo que ya deja a las claras la importancia de la ideología religiosa en este grupo. El colectivo nace en 1994 bajo el liderazgo del mulá Mohammad Omar, que busca reimponer la jurisprudencia islámica en Afganistán. Gobiernan el país durante un lustro bajo el nombre de Emirato Islámico de Afganistán y logran tomarlo en 1996. Lo dirigen hasta que en 2001, un mes después de los atentados del 11S, Estados Unidos invade militarmente Afganistán, argumentando que los talibanes habían hecho del país una base de operaciones terroristas. Tras su derrota, este grupo se ha ido reorganizando a lo largo de los años y hace unos meses, coincidiendo con la retirada definitiva de tropas occidentales tras 2 décadas de estancia, realizaron una ofensiva relámpago con la que consiguieron tomar las principales capitales de provincia, así como la del país, Kabul. Como veremos, su raigambre ideológica se encuentra en la interpretación ortodoxa de la Sharia, la ley islámica, con especial fervor en lo que se refiere al papel de la mujer en la sociedad y en la familia, quedando relegadas a una invisibilización y dependencia absoluta del hombre. Sin embargo, aunque al igual que el conjunto del radicalismo islámico se aferran a una lectura textual del Corán y la Sunna, los talibanes distan mucho de estar anclados en el pasado. Por el contrario, es un colectivo plenamente posmoderno, y por ahí queremos empezar. Alejandro, ¿qué significa posmoderno y por qué los talibanes lo son? Bueno, no pretendo aclarar aquí, y menos en presencia de mis ilustres compañeros, qué es posmoderno, porque sería un ejercicio bastante inútil y además me llevaría a alargarme en exceso. Lo que a mí me interesa, y creo que es lo relevante de cara a este programa, es ver qué es posmoderno en el Islam, que no es lo mismo que posmoderno en Europa o en Occidente. Si posmodernidad en Occidente supone una serie de dinámicas, ideas y actitudes, la posmodernidad en el Islam, a mi juicio, lo que tiene en común con esa posmodernidad occidental, posmayo 68, es solo la valoración de lo que podemos llamar de una forma muy poco rigurosa, pero para entendernos, lo multicultural en el sentido de que de cada cultura tiene un valor en sí misma y que no hay un paradigma ético universalista, de corte, por ejemplo, kantiano, que pueda decir que una cultura es mejor o peor. En este sentido sí hay una conexión en eso y en las tácticas de las cuales hablaremos. Desde luego su metodología, su forma de difundir sus ideas, sus políticas de terror tienen algo de posmoderno. Pero
desde el punto de vista filosófico, yo quería subrayar desde el principio que el talibanismo y en general el fundamentalismo islámico no tiene nada de posmoderno en el sentido, si entendemos por posmodernidad, la filosofía posmoderna, posmayo del 68 occidental. Salvo en ese punto. Esa idea multiculturalista de la posmodernidad en el sentido de que no hay un paradigma universal para juzgar que algo es bueno o malo en cualquier cultura, se puede decir que ha dado, en el Islam ha dado un giro a un sentido que también conecta con el anticolonialismo de los años 50 y 60, en el sentido de que su cultura, la propia de ellos, no tenía por qué ser inferior a la occidental y que, por tanto, conceptos como derechos humanos, conceptos como la dignidad universal de la mujer, por ejemplo, o cuestiones que podemos decir que tienen un origen occidental, pues el discurso multicultural posmoderno evidentemente les ha dado una cobertura, una legitimidad para cuestionarlo y venir a plantear que el Islam no tiene por qué ser de ninguna manera inferior o recibir lecciones de unos valores éticos que ya no son universales, sino ahora la posmodernidad son eurocéntricos y por tanto blancos y por tanto se pueden cuestionar desde el punto de vista de una especie de anticolonialismo. No sé si esto es llevar las cosas muy lejos, pero es donde yo veo el punto común. Yo sí creo que son muy posmodernos en el sentido de que si tenemos en cuenta que la posmodernidad no es un bloque homogéneo, es decir, si partimos de la idea de que hay un canon posmoderno dominante, por lo menos en círculos intelectuales, que es al que ha aludido Alejandro cuando habla de mayo del 68, que es este canon de la caída de los absolutos éticos, de los absolutos morales, si me apuras incluso de los absolutos hasta científicos, de la percepción de la realidad. Todo es fluido, todo depende de la dimensión emocional, de cómo la perciba uno. Vamos, el ejemplo más, independientemente de ya esté uno de acuerdo o no, es la cuestión de identidad de género frente al sexo. El sexo es una cuestión objetiva que depende de tus órganos genitales. Tu identidad de género es algo subjetivo. Desde el punto de vista de esa visión posmoderna dominante, lo importante, lo relevante es tu percepción, la percepción emocional, tu identidad de género frente al hecho objetivo que es el sexo biológico, ¿vale? Eso sería el discurso posmoderno dominante, pero no es el único. A mi juicio, y esto supongo que lo podemos debatir quizá en otro programa, pero bueno, es que hay otra posmodernidad derivada de esa que procede del mundo conservador, que rechaza que lo sentimental, lo emocional deba de ser el elemento dominante y que se ha enzarzado, digamos, no se ha enzarzado y está montando una defensa de las realidades físicas objetivables. Hay una posmodernidad en el sentido de que, pues oye, el hecho de que lo objetivable que es el sexo, en el caso que estaba dando, tiene un valor intrínseco que es superior a lo emocional o a lo perceptivo. Ese mensaje conservador antes no existía, porque no tenía que existir. No sé si me estoy explicando. Entiendo, sí. Vamos, si te refieres con posmodernidad a una reacción antimoderna y también a una especie de, ¿cómo decirlo? Mentalidad que cronológicamente situamos. En el caso islámico, la fecha no sería 1968, es desde luego la revolución iraní del 79, ese sería el término posquem, pues desde el 79 hasta ahora se ha dado una posmodernidad en el Islam que va, en cierto sentido, a la línea de lo que tú apuntas, pero yo nunca calificaría como una especie de revolución conservadora el fundamentalismo islámico, entre otras razones porque, claro, con lo que conecta esa reacción antimoderna, ese retorno de Dios, del cual habla Gilles Kepel, en el sentido de frente a la modernidad ilustrada, que para ellos no hay que olvidar, llegó de mano del colonialismo occidental, pues frente a esa posmodernidad lo que tenemos que es una vuelta a un mundo que no es no sé si tú vas por el paralelismo, David, con la revolución conservadora norteamericana, que entiendo que puede ir por ahí, es que creo que aquí no se aplica la analogía, porque como decirlo, la revolución conservadora americana tiene una serie de referentes que tú conoces mejor que yo, que cronológica e ideológicamente no tienen absolutamente nada que ver con la tradición islámica
que podemos decir está siendo recuperada. Vamos a ver, para poner un ejemplo, si la Revolución Conservadora Norteamericana supusiera volver no a los padres fundadores, a los Founding Fathers de 1776, y supusiera volver a la Carta Magna de 1215 o a las Cruzadas, entonces sí, podríamos decir que hay un paralelismo. No sé si me estoy explicando. Te voy a poner otro ejemplo, sí, y a ver si así nos... que creo que sí me has entendido, lo que pasa es que no estás de acuerdo conmigo. No, te he entendido, simplemente creo que creo que te he entendido, pero que creo que la analogía... vamos a ver, el conservadurismo implica recuperar unas raíces de una sociedad, ¿no? Se supone que es la idea. Pero es que el islamismo político no pretende recuperar las raíces de una sociedad en cuyo caso sería el islamismo del 19, no. Se trata de algo revolucionario en un sentido total. Es como si quisiéramos implantar de nuevo la civilización medieval en Occidente. Eso no sería conservadurismo. Tú lo definirías de otra manera, me imagino, si se aplicara a Occidente. No, sí, yo definiría como, siguiendo con la analogía, esto último que has mencionado, yo lo definiría como derecha radical, utilizando categorías... reaccionaria, quizá. A ver, a mí reaccionaria el término no me gusta porque reaccionaria nos retrotrae a que es simplemente una reacción y quieres recuperar algo. Me gusta más el término radical porque y en esto sí estamos de acuerdo. Lo que quiere el islamismo radical, y de esto sabes tú más que yo, no es recuperar el pasado, es crear un futuro nuevo. Uh-huh. La retórica utiliza el pasado como pretexto, pero no están intentando restaurar, porque además no se puede. Aunque tú quisieras restaurar el mundo de Mahoma del siglo VIII, es que no se puede. Y el resultado es un futuro nuevo. Bueno, pero la clave creo que la da Alejandro cuando ha dicho que esto es un movimiento revolucionario, o sea, que tiene una génesis, una base revolucionaria total. Y a mí, bueno, perdón, termina, es que me gustaría, porque creo que va a contribuir a lo que tú quieres decir, que Alejandro nos pudiera explicar en qué sentido es revolucionario. Solamente lo digo por la terminología, porque como vamos a seguir aludiendo a estos términos, supongo, por aclarar lo de modernidad y posmodernidad. Yo entiendo la modernidad primero como un periodo cronológico, que lo has apuntado tú, ¿no? Puede empezar con Hobbes, siglo XVI-XVII, o con la Ilustración y hasta la Revolución y hasta los años 60. Eso es lo que yo entiendo como modernidad. Y la posmodernidad empieza a partir de los años 60, ¿vale? La posmodernidad rechaza lo moderno. Lo moderno no es relativista. Lo moderno no... Sí. Estamos de acuerdo, Fenomenal. Y lo que ocurre es que, y vuelvo a insistir aquí porque esto es importante, la posmodernidad es ante todo un periodo cronológico. Dentro de ese periodo cronológico, que es el que estamos instalados ahora, lo que hay es un rechazo de lo moderno y una serie de debates. Pero hay distintas variantes y propuestas de posmodernidad. A lo que yo me refería antes es, por ejemplo, la cuestión sobre el aborto. Durante la modernidad el aborto no se cuestiona. Está mal. Punto. Y el mundo conservador está en otras cosas. No está en esa batalla moral. Pues porque no hay que darla. El movimiento conservador norteamericano, que tú lo mencionabas antes, empieza a preocuparse por el aborto inmediatamente antes de que se legalice en Estados Unidos. Ocurre antes, sobre todo en el mundo católico. Pero hasta finales de los 60... Ese discurso conservador es posmoderno, porque... Sí, estoy completamente de acuerdo. Precisamente yo lo que estaba diciendo es que si la posmodernidad cuestiona la modernidad de sus valores universales, la idea que tú has definido de que sí hay unos valores y un concepto de bien y mal que es propio de la modernidad, como de todas las culturas premodernas también, la posmodernidad cuestiona eso, ¿no? En el caso del Islam, la posmodernidad es distinta porque, como digo, no es conservadora. Los conservadores lo que intentan es recuperar las raíces originales de la modernidad. Sus referentes son los que construyeron la modernidad correcta, no la modernidad desviada, por simplificar. En el caso del Islam, no. En el caso del Islam no hay ninguna modernidad a recuperar, por eso no son conservadores. Porque lo que impugnan es la modernidad en sí misma, no una modernidad mal hecha, como sería el conservadurismo. A eso me refiero. En ese sentido, a mí a lo que me recuerdan en todo caso
y decía Álvaro, y tiene toda la razón, que son sobre todo revolucionarios, sería a la reacción contrarrevolucionaria de principios del XIX, no a los conservadores, sería una impugnación total, en el sentido revolucionaria, radical. Impugnan el todo, no como un conservador una parte que se está haciendo mal, ¿no? Hay una cosa que estamos haciendo y que es de forma natural, que es establecer o intentar establecer paralelismos entre lo que sucede en términos culturales, en términos intelectuales, entre lo que sucede en el mundo islámico y lo que sucede en el mundo occidental. Y a mí, que no soy experto en este tema, ni soy experto como David en pensamiento político, la primera pregunta que se me ocurre es muy simple. ¿Es posible establecer esos paralelismos? O sea, ¿son válidos? En parte sí, porque hay métodos, por ejemplo, el concepto de partido político fundamentalista lo aprenden de Occidente. El terrorismo es una idea occidental. Sí, es posible, en algunas cuestiones, en otras no. Entonces, ¿cuánto de occidental o de contacto con el mundo occidental hay en este radicalismo islámico posmoderno del que estamos hablando y que tú has definido? Yo creo que lo que hay es un pensamiento que es estrictamente islámico y que no hay paralelismos, que no es asimilable a nada que haya en la tradición europea, porque ni siquiera el partido más radical de extrema derecha religiosa o norteamericano, ruso, de donde queráis, es asimilable. O sea, el partido islamista más moderado, sus fundamentos filosóficos son más radicales que los del partido más fundamentalista religioso de Occidente. Luego, ahí no se puede hacer. Ahora, lo que sí ocurre, y lo ha dicho muy bien David antes, es que lo que hay es un contacto y de allí nace esto, porque ellos lo que hacen es aprender los métodos de Occidente. El contacto con el mundo occidental a través del colonialismo europeo les lleva a conocer el concepto de partido político, el concepto de terrorismo, que como es bien sabido, tiene un origen occidental, sobre todo a partir del anarquismo. Todo eso lo aprenden en Occidente, los métodos de captación de masas, las políticas de masas, el nihilismo político, en el sentido de adaptar sus estrategias a políticas de terror absolutamente amorales y que contradicen su propio ideario. Ahora, si analizamos su filosofía o su cultura política, yo creo que ahí los paralelismos son casi imposibles. ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías analizarnos o contarnos los fundamentos de esa cultura política? Que imagino que para eso habrá que situarlos primero en el mapa del Islam. Porque creo que hay mucha confusión con qué son realmente los talibán, cuál es su pozo intelectual, cultural, filosófico. Si queréis entrar ya en los talibán, claro, aquí hay una cuestión que es que en ellos se da una paradoja. Por un lado, como también habéis apuntado desde el principio, hay un claro elemento posmoderno, eso es indiscutible, en métodos sobre todo, pero si uno analiza su filosofía político-religiosa, ellos vienen de una escuela pakistaní, que es la escuela de Obandi, que a su vez viene de la escuela Hanifa. Para aquel que no conozca la historia de las escuelas islámicas, muy brevemente, el Corán tiene, aparte de lo que es el Corán en sí mismo, tiene luego una serie de tradiciones orales, que son los hadices del profeta, y todo esto produce una exégesis que es el ilm y el fiqh. Pues esta exégesis se puede hacer desde muchos puntos de vista. Hay varias escuelas históricas en el Islam, que no voy a explicar ahora porque sería muy prolijo. La cuestión, ¿cuál es? Que ellos vienen de una de las escuelas, podemos decir, más abiertas dentro de la Sunna. En la Sunna hay una serie de escuelas que son mucho más duras que la escuela de la cual vienen los de Obandi, que son el origen de los talibanes. Por ejemplo, los hanbalíes y los malikíes son bastante más rigoristas que la escuela hanifa de la cual ellos proceden. No proceden de la escuela que es de verdad la abierta, que es la Mutazilí, hoy desaparecida, que fue perseguida como herética y hoy en día no existen, pero cuando uno piensa en el esplendor del Islam medieval, la época de oro del Renacimiento abasí, que es cuando de verdad el Islam se desarrolla literaria, científica y culturalmente, eso fue la escuela Mutazilí. Esa escuela hoy ha desaparecido. Pero la siguiente escuela más abierta es la Hanbali, de la cual proceden los de Obandi, de la cual proceden los talibanes. Luego aquí hay una paradoja, que es que la tradición islámica dentro de la sunna de la cual ellos proceden no es una... o sea, ellos no estaban predeterminados a ser este monstruo, porque lo que sí puedo afirmar, y creo que nadie se va a llevar
nadie va a producir sorpresa, es que no hay nada parecido a los talibanes una vez que el ISIS, el Daesh, ha desaparecido, que era aún peor, pero los talibanes son la aberración mayor. Como conocedor del Islam medieval y del pensamiento islámico, os aseguro que esto tiene muy poco que ver con la tradición coránica básica. O sea, tiene que ver lo mismo con el cristianismo. Es lo mismo que si en el cristianismo pusiéramos como ejemplo a los testigos de Jehová. No representan el cristianismo los testigos de Jehová, ¿no? ¿Tanta diferencia hay? O sea, Sí. Ellos y el Daesh son una aberración. No son, en sus métodos. El Daesh además tiene un problema de origen doctrinal. Pero en el caso talibán, la doctrina es impecable. El problema es la aplicación. Es decir, pues aquí una cuestión que es más allá de la variedad cultural, étnica, regional de Afganistán. La tradición pastún es una tradición especialmente opresiva en el trato a la mujer. Ellos la han hecho suya. Pero luego está la cuestión de los métodos. Ellos son un monstruo, y vuelvo a decir que David tiene mucha razón en lo que ha dicho al principio. Igual que no se entiende el nacimiento, por ejemplo, de la H1, los hermanos musulmanes de Hassan al-Banna sin el colonialismo británico y toda la imitación del método político occidental en el fundamentalismo de hermanos musulmanes y todos los partidos islamistas que vienen de allí, o tampoco se entiende toda la tradición de al-Afghani, que es el otro gran padre del fundamentalismo islámico que conecta, por ejemplo, con la revolución de Khomeini en el siglo XIX, es un siglo antes, pero es una especie de padre intelectual de ese método. Todo eso es imitación de Occidente. Pues de la misma manera, los métodos podemos decir, de entrenamiento de mujahidines, de radicalización, podemos decir, de conversión de un grupo de estudiantes en una milicia medio guerrillera, medio terrorista. Todo esto no se entiende sin la intervención de los servicios secretos pakistaníes, como es bien sabido, y no quiero ir por ahí porque nos llevaría a otro tema, y de la propia CIA. Entonces, como pasó con Al-Qaeda en su día. Luego, evidentemente hay un aprendizaje de una metodología que no es propia de ellos, en el sentido de lo que podemos llamar políticas de terror. Ahora, si hablamos de opresión de la mujer, de burka, eso son costumbres locales que no tienen nada que ver con la doctrina islámica, porque en el Islam, en ningún hadith, y hay hadices muy duros para los derechos de la mujer y suras coránicas muy duras para derechos humanos, derechos de la mujer, eso es indiscutible, pero nada como lo que están haciendo los talibanes con las mujeres. O sea, esto es, vuelvo a repetir, como si tomáramos de modelo los testigos de Jehová. Que la mujer en la tradición coránica no tiene la dignidad y tiene una situación, podemos decir, que no es acorde a nuestro concepto de derechos humanos, razón por cierto por la cual, como sabéis, las naciones islámicas no han suscrito la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Sin duda. Ahora, esto que las imágenes que vemos de mujeres en la universidad de Kabul, o sea, que no se ven ni los ojos, tapadas absolutamente, o el burka, esto ya son culturas locales. Cada cultura local del mundo islámico tiene sus propias prácticas que luego las validan o no a través de interpretaciones muy rebuscadas de la Sharia. O sea, que yo ahí distinguiría. Dentro de la cultura islámica actual que tú conoces, querría saber qué lugar ocupan o qué importancia o qué peso tiene la cultura o los métodos o la fórmula talibán con respecto a otras escuelas o a otras formas de entender la religión o incluso la religión política. Bueno, aquí, claro, es que aquí hay varias tradiciones. Hay una que es la que de verdad yo creo que tiene futuro y que, no nos engañemos, es la que está creciendo constantemente en el mundo islámico. Recordad lo que está pasando en Turquía, por ejemplo, cómo en Egipto hubo que aplastarlos con un golpe de Estado y encarcelarlos, y incluso con penas de muerte masivas. Es el fenómeno hermanos musulmanes. El fenómeno de la H1, que tiene réplicas en muchos sitios, Erdogan, Argelia, recordad, el Frente Islámico de Salvación, de nuevo hubo un golpe de Estado y 50-60.000 muertos para aplastar eso. Hay una triste realidad que en Occidente no nos estamos enterando, o no queremos enterarnos, que es que cada vez que vota el mundo islámico sale elegido un partido fundamentalista. Los partidos defensores de derechos humanos o de tradiciones democráticas occidentales pierden las elecciones. Entre otras cosas porque, como sabéis, la praxis de Occidente, su praxis política, esto es relaciones internacionales, pero simplemente una anotación, pues no es absolutamente coherente con lo que dice defender.
Los musulmanes ven que Occidente apoya dictadores sanguinarios, que violan los derechos humanos, y esto quita mucha credibilidad. Bueno, entonces, por un lado está esa tradición, que es la del partido de masas, que usan tácticas de partidos de masas, aprendidas, por supuesto, de Occidente, y que a veces recuerdan fenómenos, sobre todo si uno compara con el panarabismo de lo que es el Baas tiene elementos, como sabéis, socialistas, elementos que recuerdan al fascismo, pues esto también lo aprenden ahí. Entonces, ahí hay una tradición política. Otra tradición política es la que a mí me parece más interesante y más rica de todas, y la que quizá podría cambiar, que es la que inicia Al-Afghani. Por cierto, Al-Afghani, que empieza un movimiento en Afganistán en el siglo XIX, que es la tradición de todas las fundamentalistas, a mí me parece la menos mala, pero es la que no ha tenido ningún eco en Afganistán y ningún eco en ese mundo del Punjab, Pakistán, el mundo pastún, allí no ha dejado huella. Sí, en cambio, la revolución de Khomeini. Hay una tercera tradición, que es la wahhabí, que es el Islam de los petrodólares, de las monarquías del Golfo. Arabia Saudí, que es el que está creciendo a la velocidad de la luz en África, como sabéis, en todo el mundo subsahariano, ahí Nigeria, todo ese mundo está creciendo ese Islam, que es profundamente retrógrado y que además no tiene esa dimensión social que sí tiene el de la Ikhwan, de los hermanos musulmanes. Y luego está esta cuarta vía, que es la del terror nihilista, que es talibanes, que es el Daesh, que fue Al-Qaeda, que yo creo que no tiene futuro ninguno, que simplemente lo que tiene es un impacto tremendo, muy puntual en cada momento en que hace ruido. Recordad lo de Siria. Hace unos años, pocos, parecía que lo de Siria era el epicentro del mundo islámico y que todo giraba. Y el Daesh ahora es un recuerdo, a Dios gracias, es un recuerdo. Pues talibanes fueron un recuerdo hace unos años porque Occidente se puso serio y se les dejó volver por inoperancia evidente de Occidente, y esto se aplasta con una facilidad tremenda. Ahora, pues solo basta la voluntad política de querer hacerlo como ya se quiso hacer en 2002-2003. Luego están estas escuelas. ¿Cuál creo que de verdad hay que seguir con atención? Más allá de que sea más espectacular lo talibán o el Daesh, yo creo que la que hay que seguir con atención es la de los partidos islamistas. Es la que de verdad es un desafío, porque están en el Mediterráneo, no olvidemos Erdogan, y están ahí para quedarse. Esa es al menos mi percepción. Uh-huh. Alejandro, después de esta incursión que hemos hecho, ¿no? Un poco en los fundamentos y las prácticas, ¿no? Me parece muy interesante, quizá podamos resumirlo, no sé qué te parece, este conjunto, estos colectivos tienen esos fundamentos teóricos e ideológicos, ¿no? Muy basados en la tradición tanto religiosa como cultural de cada zona, y sin embargo la práctica es lo que está, o lo que, según te he entendido, está más occidentalizado, ¿no? Y me gustaría... perdona, ¿la práctica? Sí. ¿A qué te refieres con la práctica? La práctica del terror, la práctica comunicativa. Sí, entendido, sí. Quiero decir que mientras beben de sus propias raíces históricas, culturales y religiosas en la fundamentación de las ideas, sin embargo la práctica, la puesta en práctica de sus sistemas vienen más pues de estos métodos occidentales. Y precisamente quería traer el debate un poco a Occidente y a los terroristas de tinte yihadista en Occidente, ¿no? Lo que llevamos viviendo desde el año 2001, porque hemos visto el perfil de la mayoría de ellos. Son personas ya nacidas en Occidente y que no tienen por lo menos no han vivido, digamos, de primera mano en ese territorio para estar en una escuela con los talibán, ¿no? Se han educado en escuelas francesas, en escuelas americanas, y sin embargo han acabado llevando a cabo actos infames, ¿no? Como los que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Especialmente. Y me gustaría que nos dijeras un poco cómo ves también esa justificación y cómo afecta a este grupo, ¿no? Con ideas quizá muy distintas a los que están in situ en las zonas de Oriente Medio, esa justificación y esos fundamentos teóricos de los que nos hablabas. Bueno, en realidad el problema, en mi opinión, es que aquí lo que hay es una mezcla de dinámicas sociales europeas que vienen del 19. Yo creo que es muy ilustrativo comparar el terrorismo anarquista y el movimiento anarquista con su nihilismo del terror y la desesperación de grupos sociales
que la revolución industrial dejó sin referentes. Es lo que se llama el desarraigo, el fin de la tradición. Cuando desarraigas de unas tradiciones normalmente rurales, milenarias, a una población y la proletarizas, la lanzas a la banlieue, en el caso francés, o a los barrios marginales del Reino Unido, a los musulmanes de ahora y a los campesinos europeos del 19, ¿qué nace? Esto es común, pues nace o el radicalismo marxista o el terrorismo anarquista del 19. Aquí ha pasado lo mismo. Es gente que han sido arrancados de sus raíces culturales, todos los códigos familiares de respeto a unos valores, respeto a la vida familiar, respeto al padre, se pierden porque al igual que pasó con el campesinado proletarizado en la Europa del 19, es muy difícil respetar los códigos de una familia empobrecida, donde el padre es percibido como un fracasado. Todo el problema de la integración de estos emigrantes magrebíes es muy evidente en Francia, pero también con los pakistaníes en el Reino Unido. Yo lo he visto con mis ojos cuando viví en el Reino Unido, ¿no? Todos estos problemas de falta de respeto al padre, el padre se ha dejado avasallar, se ha dejado colonizar, y una forma de recuperar el orgullo, que recuerda mucho a movimientos similares, y aquí de nuevo esto es muy posmoderno, esto sí es posmoderno. Recordemos que toda la política de la cancelación, el movimiento woke, que ya empezó en mayo del 68 con todo el tema de recuperación, por ejemplo, de los afroamericanos, de sus raíces, el rechazar incluso los nombres por ser nombres y apellidos de esclavos anglosajones, ponerse nombres africanos, recuperar vestimenta africana, algunos convertirse al Islam, el movimiento de nación del Islam, Luis Farrakhan, Malcolm X, raíces africanas, pues estos chavales magrebíes, a través del rap magrebí o a través de una mezquita, pero normalmente como una reacción muy natural de orgullo identitario, que es el mismo orgullo identitario de los que les rechazan, porque al final es un retorno a las identidades. Pues yo creo que aquí la religión, y esta es mi tesis, juega un papel mínimo. ¿En dónde juega un papel máximo? En que la religión es el refugio de, y siempre lo ha sido, de los desesperados. Recuerda que el cristianismo fue inicialmente un movimiento de pobres y desesperados marginales en la sociedad romana. Pues lo mismo ocurre en muchos movimientos religiosos que no tienen esperanza, no tienen dignidad, no tienen eso, arraigo de origen, de su origen, lo han perdido, desarraigados. La escuela occidental no ha sabido transmitir nuestros valores, ha habido un fracaso por falta de medios, por razones que no vienen ahora, sería para un programa monográfico, ¿no? La escuela occidental, y en España está pasando esto hoy día de forma trágica, y cuidado, que en 20 años veremos fenómenos que van a recordar la banlieue de Francia, porque se está viendo ya. Si tú no integras, no transmites unos valores, ¿ellos a qué van a acudir? O se vuelven narcotraficantes, o se vuelven raperos de estos del mundo de la banlieue francesa, o vuelven a sus raíces. ¿Qué ocurre? Que sus raíces, a las que vuelven, es aquello que encuentran en la mezquita. Y algo que es muy importante entender es que las redes de mezquitas que hay en Europa, y esto es otro fracaso de Occidente, a diferencia de las redes de mezquitas de los países de origen, que están siempre controlados por el Estado. Si el Estado es wahabí, caso de Arabia Saudí, pues serán wahabíes. Pero ¿qué ha pasado en Europa? Que en la mayor parte de las mezquitas, empezando por ejemplo, la famosa mezquita, la M30, como están financiadas con dinero muy concreto, en el caso de la M30 saudí, pues obedecen a estas escuelas rigoristas. No hay, y yo conozco el Islam sufí, el Islam más abierto, el Islam que sí nos interesaría, el Islam que podríamos decir puede ser compatible con unos derechos humanos, una dignidad de la persona, una mentalidad abierta a lo cultural. Es que no hay mezquitas así, es que no las hay. Alguna asociación sufí hay, alguna asociación de este otro tipo de Islam, pero las mezquitas están controladas por quien paga. ¿Y quién paga? Ese es el tema, y esa es la cuestión. Entonces, ¿esto es un fenómeno religioso? Sí, pero yo lo que no acepto es la premisa de la religión es germen de fanatismo y son fanáticos y terroristas porque son fanáticos religiosos. No, son fanáticos y en otro momento histórico se habían hecho basistas, como en los años 20 y 30 de Europa se hicieron comunistas o nazis, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ver con una búsqueda de raíces y de identidad. Es decir, la religión como justificación, pero no como base. No como punto de partida, sino como justificación para unos actos que cometerían, actos de terrorismo, violencia y tal, que cometerían si no el elemento identitario no fuera la religión, fuera otro, lo cometerían igual, amparándose en ese otro elemento, el que fuere. Esa es mi convicción, sí.
Esa es mi convicción. ¿Y cómo, ante esta situación, cómo podemos evitarlo? Ya apuntabas tú de alguna forma un mayor control, ¿no?, sobre las mezquitas en Occidente. Bueno, no sé si la palabra es control, o sea, una cosa es el control policial y otra cosa es el no permitir que estados extranjeros y poderes hostiles controlen redes de adoctrinamiento de nuestros ciudadanos. O sea, no sé si es control la palabra, yo casi hablaría de soberanía, de un mínimo concepto de soberanía, ¿no? Es que estamos permitiendo que un cierto tipo de Islam florezca entre estos jóvenes desesperados. Y volviendo al tema de qué Islam están enseñando, el problema no es el Corán. El Corán tiene una serie de problemas en su texto, que no sé si es hoy el tema a hablar. Hay una cultura política coránica que, si leemos literalmente, sin duda, hay suras enteras que son absolutamente incompatibles con los derechos humanos. Pero la cuestión es que también en el Antiguo Testamento hay capítulos enteros incompatibles con los derechos humanos. ¿O no hay lapidación y guerra santa en el Antiguo Testamento? Los hay, ¿no? La cuestión es cómo leemos el Antiguo Testamento. La cuestión es si lees literalmente o no es literalmente. La literalidad de las escuelas coránicas que están floreciendo como setas por todo el Islam, y ese es el drama, esa lectura literalista, esa lectura que a su vez viene de una tradición islámica medieval que inicia en Taymiyya en el siglo XIV, que es venir a decir que todo ese camino que hizo el Islam de abrirse a la cultura griega, a la ciencia, al arte, ese esplendor cultural musulmán, que a veces nos explican para decirnos que el Islam no es tan malo, pero no se explica bien por qué pudo florecer ese Islam en ese contexto medieval, porque ese Islam medieval evidentemente es mucho más avanzado que el Islam actual. El Islam ha ido hacia atrás. Si yo comparo el Islam medieval con el Islam fundamentalista del siglo XX-XXI, evidentemente el Islam medieval es mucho más avanzado. ¿Qué ocurre? Que hay un Islam original que, si se plantea como modelo el Islam de Alfanje, el Islam del principio del Tawhid, el principio del Tawhid es un principio, de cara a los oyentes, por si no me siguen, es el principio de unicidad. Según este principio, todo lo que no sea Corán es apostasía. Es decir, identifica a cualquier intento de tener un código penal que no sea coránico, tener un desarrollo constitucional que no sea coránico, incluir derechos que no están en el Corán como apostasía. ¿Por qué? Porque rompe el principio de unicidad absoluto. ¿El principio de unicidad cuál es? Dios es uno, pero religión, Estado, sociedad, código penal. Yo siempre digo a mis alumnos, el Corán es el código penal, la Constitución, la Biblia, y no es el código de circulación porque no había coches. Tiene que estar todo allí, y todo lo que sea romper con esa unicidad absoluta, que tiene ribetes totalitarios sin duda, todo en un libro. No sé si viene a cuento, pero hay una anécdota preciosa, que es que cuando el califa Omar recibe noticia de que ha conquistado Alejandría, sus ejércitos musulmanes, el principio del Islam, pregunta si en la biblioteca de Alejandría hay algún Corán. Cuando le dicen que no hay Coranes, ordena quemarla, porque dice, nosotros nos basta con un solo libro. Este tipo de principio tiene el peligro de una lectura literal, que vuelvo a repetir, que el problema no es solo el libro, que el libro leído como lo leen algunas escuelas musulmanas, como podemos leer los cristianos el Antiguo Testamento, no es un libro es decir, lo que quiero decir es que el problema no está en la religión islámica, el problema está en cómo se lee el Islam. Este es el problema, digo, de cara a violencia política, ¿eh? Otra cosa es que, desde mi punto de vista, la tradición cristiana o judeocristiana es más avanzada en derechos humanos y dignidad de la persona que la islámica. Pero eso sería otro tema. Pero el Islam no tiene por qué ser violento. No tiene por qué ser violento. Ni tiene por qué generar fundamentalismo. Otra cosa es que están creciendo las escuelas de interpretación y los grupos religiosos musulmanes que van en esa línea y cada vez son más fuertes. Si uno hace historia del mundo islámico desde el año 79 hasta ahora, han pasado de ser irrelevantes a ser, no sé si dominantes, pero probablemente la fuerza con más ímpetu en el mundo musulmán. Me ha llamado mucho la atención, Alejandro, la frase, por si puedes precisarla un poquito más, que nos has comentado de que el Islam medieval es mucho más avanzado que el del siglo XX y XXI. No sé exactamente a qué te refieres, si nos lo puedes precisar. A ver, el Islam medieval tiene dos momentos. Un momento inicial, que es el momento de lo que es la fundación del Islam por Mahoma y los primeros califas, lo que se llama los califas al-Rashidun, los califas ortodoxos. Este primer Islam es un Islam yihadista, expansivo, que conquista medio mundo por la espada.
pero es un Islam analfabeto, es un Islam de un libro, donde solo hay tradiciones poéticas orales, donde no hay libros, donde no hay aprecio por la cultura, donde no hay arte. Cuando conquistan un territorio que les hace los edificios son los artistas de los países conquistados. Es decir, no es una civilización, es un pueblo con características muy parecidas a las de los bárbaros germanos que conquistan el Imperio Romano, que conquistan el Imperio Bizantino, el Imperio Persa, la España visigoda, en fin. ¿Cuándo cambia eso? Cuando ya en la época abasí, cuando el Islam se centra en Bagdad, aparecen unos califas, los califas abasíes, que cambian de escuela coránica interpretativa. Pasan de las escuelas rigoristas, literalistas, a una nueva escuela que se llama la Mutazili. Esta escuela Mutazili, ¿qué defiende? Pues lo mismo que defendieron en su día los padres de la Iglesia, que la filosofía, lo que los árabes llaman la falasifa, la filosofía griega y la revelación son compatibles, que hay que aunarlas, y que el Corán no hay que leerlo literalmente, que lo que hay que hacer es buscar inspiración, pero leerlo a la luz de la filosofía, de la razón y de la dignidad de la persona a partir de la lectura que hacen de los filósofos griegos. Esto inicia en torno al año 800, un Islam, que es el del Renacimiento abasí, que es el que trae el álgebra, un desarrollo matemático como no habían tenido los griegos, un desarrollo científico en astronomía, óptica, medicina que no habían tenido los griegos, que produce la filosofía Al-Farabi, Al-Kindi, Avicena, Averroes. Bueno, podría seguir una hora dando nombres. Eso es el Islam medieval, que entra en crisis cuando aparecen los mongoles, arrasan Bagdad y el Islam entra en una gran crisis, una especie de apocalipsis. ¿Por qué? Porque el califa desaparece, es como si los católicos lleváramos sin papa desde la Edad Media, ellos no tienen una autoridad religiosa, ya no hay califa desde 1253 y por tanto, crisis tremenda. Aparecen los mongoles, aparece una serie de problemas internos que no voy a detallar ahora y aparece una figura que es Intaimilla. Intaimilla es un teólogo, por usar una palabra occidental para que se me entienda, sirio, que es el que dice que todo el problema del Islam es que se ha apartado del Islam original. El Islam original, él dice que es alfanje y Corán, espada y Corán. No hace falta nada más. Lo demás sobra, porque va contra el Tauhid. La cultura sobra, la literatura sobra, la ciencia sobra, la política sobra. Esto de intentar construir sociedades donde se avance en una línea, podemos decir, progresiva, que mejore la situación heredada, eso es una aberración, porque el principio, ¿cuál es? Los únicos derechos válidos son los que Dios ha dado en el Corán. Tú no le puedes dar a la mujer un derecho que no esté en el Corán. Si el Corán dice que al ladrón hay que cortarle la mano, se lee literalmente esa sura o esa ley. Ese es el problema. Por tanto, cuando digo que el Islam medieval era más avanzado, me refiero al Islam que durante 500 años, más o menos 800, 1250, 1300, domina y es el que ha generado estas maravillas que hoy vemos, desde la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y todo ese esplendor cultural del que hablo. Pero ese Islam fue abandonado. Es decir, mientras nosotros estábamos en la modernidad, esto que aludía antes David, ellos estaban entrando en una crisis profundísima, porque es cuando aparecen figuras como Abdul Wahab, Al-Afghani, es decir, ellos van en sentido inverso. ¿Por qué esa reacción, podemos decir, en sentido fundamentalista fue parada? Porque apareció el colonialismo occidental y aparecieron los partidos que imitaban a los occidentales, sobre todo el basismo, ¿no? Con su inspiración en el socialismo europeo, en el nacionalismo europeo, pero fue una intervención externa. ¿Qué ocurre? Que esa intervención externa, una vez que se ha ido remitiendo, porque se ha descolonizado el mundo árabe sobre todo, que es el germen de todo, porque el mundo islámico gira en torno al mundo árabe, ¿qué ha pasado? Pues que ha vuelto esa tendencia que ya estaba antes de llegar los europeos, pero ha vuelto con métodos occidentales, es decir, ha vuelto mucho peor que antes, porque los fundamentalistas del siglo XIX y XVIII eran jinetes del desierto que sí, lapidarían adúlteras, pero no ponían bombas en mitad de una plaza. Uh-huh. El método terrorista lo han aprendido de Occidente. Sí. Lo cual también dice muy poco de Occidente en este sentido, desde luego. No sé si David quiere comentar algo también a este respecto o... Bueno, es un poco añadir, abundar en lo del principio y quizá una pequeña corrección que yo creo que es importante, bueno, corrección, debate, que yo creo que es importante, porque han mencionado cómo durante siglos XVII, XVIII, XIX, y tú dices, el Islam va en sentido inverso a donde va la cristiandad, y yo creo que este es un comentario que es importante matizar. Y que además yo creo que es la clave de la diferencia entre la evolución de la religión, que además esto es fundamental, que lo que ha dicho Alejandro, que ha insistido mucho, el terrorismo o la violencia no es un hecho religioso. Si lo trasladamos a Occidente,
es que durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, en Europa tenemos la guerra de religión. Es que Europa, el siglo, desde el año 1500 hasta el año 1700 largo, es un baño de sangre continuo. Excusado, digamos, en el que religión y política se combinan. Al mismo tiempo que en Europa estamos desarrollando lo que es el Estado moderno, esa inmensa maquinaria burocrática con su capacidad destructiva y coactiva. ¿Qué es lo que aprendemos en Europa? Que o bien separamos el hecho religioso del hecho político, o ese baño de sangre no va a parar. Además, esto es la evolución, yo creo que los más eficaces son los británicos, que le intentan, son los más eficaces, los que mejor lo ilustran, porque ellos intentan una monarquía católica, una monarquía calvinista, una monarquía protestante de Chichinabo, que es la iglesia anglicana, y nada les funciona. Es una guerra civil detrás de otra. Conclusión a la que llegan los británicos y va toda Europa detrás. Vamos a separar el hecho religioso del hecho político. Hay otra variante que es la norteamericana, que es muy parecida, y otra tercera variante que no sé si merece la pena tocarlo, que es la francesa, que es directamente el hecho religioso lo vamos a liquidar y a sustituirlo por una religión civil. Esto en Europa nos lleva 300 años. Los árabes, el mundo islámico ha tenido que hacer ese proceso en 120, escasos. Y además exógeno, impuesto por nosotros. Y yo creo que esta es la clave. Ellos no han tenido el proceso de maduración que hemos tenido nosotros, que además en nuestro caso es un proceso indígena nuestro. Han mencionado a los hermanos... Bueno, es que a todos los que han mencionado. La hermandad... Sí, los hermanos musulmanes, sí. Si piensas en Ibn Qutb, que es este intelectual egipcio, él cómo se radicaliza, por contacto con la cultura norteamericana. Él ve a las señoras en minifalda y enloquece. Y en segundo lugar, por contacto con el partido Ba'ath. El partido Ba'ath es otro ejemplo de influencia occidental. Es la versión árabe del socialismo. Si nos vamos a los wahabíes, ¿de dónde proceden los wahabíes? De la influencia de la aparición y consolidación del Estado saudí, financiado y sostenido por nosotros. Y vas caso por caso y es siempre lo mismo. Es nuestra influencia, el hecho de nosotros modernizarles de forma acelerada, y la reacción, además de forma acelerada y externa, y se percibe con cierta justificación, como una humillación, con una humillación que ellos digieren muy mal. Esa separación entre secular, a la que tú has aludido cuando hablabas acerca de la unidad del Corán, oye, que es que aquí expulsamos a los judíos, y expulsamos a los moriscos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un proceso muy lento en el que política y religión se separan. Sí, pero y allí no. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo lo que matizaría es, de nuevo con el tema de las analogías, es que ni en el momento de mayor confesionalidad religiosa de Occidente, Estado e Iglesia fueron lo mismo. Nunca. En el Islam no hay Estado de Iglesia, solo está la Umma. No existe el concepto Estado, no existe el concepto Iglesia. O sea, que quiero decir, la analogía funciona, pero yo querría advertir, no a ti, que ya sé que lo sabes, David, digo al oyente, que la analogía funciona solo hasta cierto punto. Porque en el Islam no hay Iglesia-Estado. El concepto Iglesia-Estado es un concepto cristiano occidental, que es verdad que el Estado era confesional, pero estaba separado de la Iglesia, aunque hubiera estado confesional. Una cosa, por cerrar el argumento. Y luego respecto a lo que has dicho, que comparto al 100%, ese análisis comparativo que has hecho, que creo que ilumina muy bien lo que estábamos hablando, pero aquí hay un tema, cuando hablabas del forzar eso, lo que hicimos nosotros, forzarlo, claro, tú has puesto el ejemplo británico, el anglosajón en general, norteamericano y británico es un modelo en el cual, salvo algún exceso puntual de los puritanos, pero en principio donde lo que se aleja de la religión es el Estado. Es decir, podemos decir que de alguna manera la religión había invadido todo, una sociedad inicialmente muy teocéntrica, y lo que se hace es sacar a la religión del Estado. Lo cual, como ya estaba de alguna forma en la dinámica original del cristianismo, no era tan difícil, porque en el fondo esa dinámica enlazaba como una tradición original cristiana, lo cual hizo que las iglesias cristianas, podemos decir, no se resistieran del mismo modo que ha ocurrido en el Islam. ¿Por qué? Porque has puesto un tercer ejemplo, y ya acabo, que es el tema del modelo francés. El modelo francés, y aludías a las guerras de religión,
Pero es que el modelo francés, que es, como has dicho muy bien, aniquilar el hecho religioso, es decir, no sacar la religión del Estado, sino de la sociedad, ¿y qué implica? Pues implica la Vendée, con sus 100.000 muertos, el terror jacobino, sus 30.000 guillotinados en 3 años, que por cierto multiplica por 10 todos los muertos por la Inquisición española. Pues os digo que la religión política, cuando se pone a invadir la sociedad, puede ser igual de fanática que el fanatismo religioso. Pero la cuestión es que, y voy a donde quiero llegar, el Islam no pudo o no quiso o no fue posible que con el Islam hicieran eso los podemos decir, los colonizadores occidentales o los poderes occidentales. ¿En qué sentido? Que el Islam, su sociedad, nunca ha sido desislamizada. Ni siquiera el colonialismo más radical intentó desislamizar el Islam. Tú has hablado de Ibn Qutb o de Hassan al-Banna, le pasa igual. El contacto con los occidentales les indigna. Pero no obligan esos occidentales, por ejemplo en Egipto, a desislamizar la sociedad. Desislamizan el código penal, eso es cierto, pero no la sociedad. Y ese germen en una sociedad profundamente islamizada, que no es desislamizada, porque para haberla desislamizado habría que haber hecho un terror estilo jacobino, o sea, no era viable, ha quedado eso la sociedad y de la sociedad ha vuelto a saltar a la política. Porque incluso en el lugar donde hubo desislamización, que el único que yo conozco, corregidme, a lo mejor conocéis algún caso que yo no conozca, es Ataturk y la Turquía laica. El único caso de desislamización estilo jacobino de una sociedad islámica es la Turquía Ataturk. Y ahora está Erdogan, 100 años, bueno, 100 años no, pero casi un siglo después. Luego ni siquiera haya funcionado, pero es que en el resto de casos, y enlazando lo que decía David, y ya me callo, es que el método, podemos decir, británico o anglosajón de yo desislamizo, en el caso europeo, quito la religión del Estado, aquí el problema es que como se quedó en la sociedad y la sociedad lo era todo, porque la sociedad todo era religioso, ha vuelto a saltar a la política. No sé si sirve un poco de apunte, pero era para acompañar lo que tú habías dicho. Estoy completamente de acuerdo. Quizá solamente añadir una pequeña cosa, y es que cuidado con estas, porque yo creo que ahora mismo, en realidad, si tú te vas a Turquía, que es muy buen ejemplo, te vas a Marruecos o incluso te vas a Arabia Saudí y ahora lo que no voy a hablar evidentemente como un especialista, sino a título intuitivo. Yo entiendo, y déjeme si estoy equivocado, pero en ese sentido son muy occidentales. La Casa Real Saudí o la Casa Real Alauí, no hablemos ya de Erdogan, son mucho más modernos o posmodernos de lo que puede parecer, en el sentido de que ellos están poniendo la religión al servicio de intereses políticos. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Nadie va a confundir a la Casa Real Saudí con un régimen teocrático. En esto Irán, por ejemplo, sí es la excepción, que es realmente un régimen teocrático. Y probablemente lo que vayan a hacer los talibanes vaya en esa dirección. Pero la proximidad política de Turquía, Marruecos y Arabia Saudí a los modelos occidentales, yo creo que es total. Si acaso lo puedes comparar con la Inglaterra de Enrique VIII, en el que la religión está completamente instrumentalizada y al servicio del poder político, no al revés. Completamente de acuerdo, pero, o sea, 100%, pero el tema es que esos son las élites gobernantes, que yo dudo mucho que se crean lo que hacen. Como tú has dicho, están instrumentalizando la religión para crear despotismos o justificar despotismos y probablemente en privado siguen modos de vida occidental. Bueno, el caso de los saudíes es notorio, ¿no? Es evidente, sí, completamente de acuerdo. Y luego una pregunta específica, a ver, espero no ponerte en un brete, que va en esta dirección. A mí me genera mucha curiosidad el Túnez. Porque en Túnez es el único sitio en el que la primavera árabe, esa revolución, tiene una dimensión social divorciada de lo religioso. No, corrección, no está divorciada, pero que va acompañando a lo religioso. Sí. Lo religioso no lo controla. No sé si me estoy... Sí, entendido. Y a la larga no termina de cuajar. Hay un proceso de democratización que dura mucho en el tiempo, pero no termina de cuajar. Y mi impresión es que la culpa, de nuevo, la tenemos nosotros. Ahí había un régimen que había que apoyar. Ahí había un régimen en el que se podía haber hecho lo que los norteamericanos querían hacer en Afganistán, pero sin violencia. Una clase media educada, muy occidentalizados en el mejor sentido de la palabra, que han aceptado ciertos valores occidentales de una forma muy natural, en el que la mujer el papel de la mujer es mucho más asimilable a lo que ocurre en Occidente, y que hace Occidente nos toca el pie. Coincido al 100%. De hecho, te pondré otro ejemplo que reafirma tu tesis.
Ahora mismo es Túnez, el único lugar en el mundo árabe, no digo islámico, árabe, por el mundo islámico sí podríamos decir algún otro sitio, donde veo que puede surgir algo, podemos decir, en una línea contraria a la fundamentalista, coincido. Pero es que había otro sitio donde todavía habían recorrido un camino más largo y que era un verdadero paraíso desde el punto de vista de la tolerancia religiosa y ese Islam abierto, que era el Líbano. ¿Quién aplastó eso? La invasión israelí, apoyada por Occidente. Bueno, y la El guerra Líbano, sí, pero sobre todo la invasión israelí. Sí, había una guerra civil, sí, pero en el Líbano había universidades de corte occidental, había tolerancia entre grupos, más allá de incidentes. Es verdad que el desplazamiento de la OLP hacia el Líbano empezó a alterar eso, pero lo que acabó de rematar al Líbano fue la invasión israelí. Luego les hicimos ahí también un flaco favor. Y yo me pregunto también, además, yo no sé, bueno, supongo que os habéis dado cuenta de que yo tiendo a señalarlos con el dedo a nosotros mismos, de que estos lodos vienen de nuestros barros. En el seno de Occidente, tú has hecho una analogía que a mí me ha gustado mucho con el nihilismo. Tú te has ido a los anarquistas del 19. Yo estaba pensando en los nihilistas de los años 60. La generación hippie y del flower power, que tú lo miras despacito, el flower power, y esto básicamente consistía en colocarse, evadirse y cuando se les pasaba la resaca poner bombas. Y me voy al weather underground. Y luego tú les preguntas, pero a ver, ¿vuestro objetivo cuál es? O Baader-Meinhof, ¿cuál es el objetivo de Baader-Meinhof o del weather underground? Y no te lo sabían decir. El objetivo es nos vamos a cargar la civilización occidental, que es muy parecido a lo que tenemos ahora. En aquel momento eso se resuelve porque esto surge, son activistas culturalmente cristianos, culturalmente occidentales, y aquello se reconduce. Con la marginación de las minorías musulmanas tenemos el problema que se acogen al hecho diferencial, que es que son musulmanes. ¿Esto cómo lo corregimos? Porque evidentemente la solución no puede pasar por los vamos a desislamizar y los vamos a cristianizar. Esto no es viable. Y probablemente sea contrario a los derechos humanos. Probablemente no, es contra los derechos humanos. ¿Cuál es la solución? Porque se ha intentado todo. Los británicos han intentado multiculturalismo, esto no ha funcionado. Los franceses han intentado integrarlos en la religión cívica republicana y esto ha funcionado todavía peor, porque es toda una filfa. Es que yo no le veo, y creo que está conectado. Ese problema que tenemos en el seno de Occidente es el mismo problema que tenemos en Afganistán, que tenemos en Marruecos y que tenemos en Turquía. Es exactamente el mismo problema, que en el fondo es cómo adaptamos la civilización occidental, la separación iglesia-estado, etcétera, etcétera, a la realidad de la versión del Islam que está deviniendo en dominante. Bueno, en parte ya dije antes algo al respecto. Yo creo que lo que hay que hacer es evitar que estos musulmanes europeos se contaminen de ese Islam fundamentalista que viene de fuera, que es que viene de fuera. Espérate un segundo, Alejandro, que es que antes lo has comentado y perdona que te interrumpa, pero es que no viene de fuera. Es que ese Islam wahabí, quien lo está apoyando somos nosotros. Pero aquí distingamos. Vamos a ver, una cosa es la responsabilidad de Occidente, o sea, tampoco caigamos en que todo es culpa de Occidente. Una cosa es la responsabilidad de Occidente en que hay una alianza con el reino alauí desde el principio, sobre todo el pacto del rey Abdelaziz con Roosevelt, el famoso pacto del portaaviones, las Big Sisters, las 6 hermanas compañías petrolíferas y el petróleo saudí desde el año 45, sí, ahí hay una alianza geoestratégica, eso sin duda, pero en ningún momento Occidente, más allá de la alianza geoestratégica o apoyar a dictaduras terribles en sus violaciones de derechos humanos, por ejemplo, al Shah de Persia. ¿Por qué cayó el Shah? Porque era un torturador y un asesino. Por eso el pueblo de Irán le echó, ¿no? O sea, Khomeini no triunfa porque sí. La cuestión es que eso es una dimensión. La política maquiavélica y moral de Occidente en el mundo islámico, en sentido geoestratégico. Ahora, nadie en Washington o en Londres ha decidido que el Islam wahabí va a extenderse por África, por Europa. Eso es una parte de la alianza, del monstruo que hemos ayudado a crear, que no iba en ningún momento iba ni en el acuerdo implícito o explícito, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una omisión, una absoluta omisión, al sentido de que no se ha tomado conciencia del peligro que suponía que
estos mismos que van a Marbella y se les pone la alfombra roja, que compran clubes de fútbol en Europa, pues también se les permite comprarse cientos de mezquitas en Europa como si fueran clubes de fútbol. Sí, pero un momento, pero déjame acabar, David, es que si no acabo el razonamiento. Déjame cerrarlo. Entonces, la cuestión ¿cuál es? Que esto es lo que hay que parar. A mí no me importa que el PSG sea de los cataríes. Me gustaría que estuviera en manos de dinero francés, pero bueno, tampoco me quita el sueño. Ahora sí me quita el sueño que haya cientos de mezquitas y de imanes y de escuelas coránicas, de madrasas, en manos de las redes internacionales, wahabíes sobre todo, pero que son los que tienen los petrodólares, pero también de otros extremismos. Lo que yo quiero es que haya escuelas coránicas, mezquitas, que estén en manos de personas educadas en el Islam normal, que no digo el que diga la República Francesa, porque eso sería una especie no, el Islam normal, el Islam normalizado, es decir, se cogen las escuelas coránicas normales, que son las históricas, y se enseña ese Islam por muecines educados en Francia, en España, en Inglaterra, en ese Islam normal. Y se vigila, la palabra control, insisto, es más para la policía, evitar que haya terrorismo, pero sí se vigila que no, igual que ahora, vamos a ver, hay todo tipo de prohibiciones para la difusión del nazismo, pero de todo tipo. Pues habrá, esto ahora mismo, que yo sepa, nazis poniendo bombas hay muy pocos, no sé si habrá alguno en algún sitio, pero este tema es gravísimo. Entonces, apliquemos el mismo espíritu con el cual se impide la propaganda del nazismo o la difusión del nazismo a esto. O sea, es que creo que hay que hacer algo, porque si no, el problema va a ir a más, es que va a ir a más, es que no va a ir a menos, no va a desaparecer porque sí. El matiz, y aquí te voy a acusar de simplificar mi argumento, es si nos vamos a la raíz, los saudíes, además lo comentábamos antes, sí. Estos por la mañana rezan y por la tarde se meten unos whiskies que te mueres. Sí, te doy la razón en eso, sí. Y están en Occidente con señoras de afecto negociable, vamos a llamarlo así. Sí. Y ellos tienen una utilización de la religión que es utilitaria porque la opinión pública en los países árabes, concretamente en Arabia Saudí, a ver, que están muy oprimidos, pero idiotas no son. Y la opinión pública sabe perfectamente que la casa saudí está sostenida por los norteamericanos. ¿Qué hacen los saudíes para compensar esto? Pero una cosa, no los pusimos, los clientes no les puso, estaban ya allí. O sea, quiero decir, y tampoco, o sea, quiero decir que no es que sea una marioneta puesta por Estados Unidos, es una dinámica interna de ellos. Pero nosotros no somos ajenos a esa dinámica. No, somos cómplices. Claro. Pero que no lo hemos creado, tampoco lo hemos creado Al-Qaeda. Al-Qaeda sí es probablemente una creación occidental. Pero no el wahabismo. El wahabismo ya existía antes de Occidente. Sí, no voy a eso, Alejandro. Lo que yo voy es que es una cosa concreta. Que fue el motivo, lo que me llevaba a hacerte la pregunta. Para que los saudíes se sostengan en el poder, tienen que hacer este juego de malabares en el que, por un lado, soy el mamporrero de Estados Unidos para contrapesar a Irán, vamos. Sí, es así. Y al mismo tiempo tengo que hacer un pacto con los ulemas y los intelectuales wahabíes para que estos no me monten una revolución como la de Irán. Correcto, de acuerdo, estamos de acuerdo. Los norteamericanos lo saben y tienen que mirar para otro lado. Entonces tú me dices ahora, llegamos a la mezquita de la M30. Vamos a controlar la mezquita de la M30. A ver quién te controlar no sería suficiente. Bueno, Álvaro quiere hablar, pero yo no, por eso lo que voy a controlar es para la policía. No. Hay que quitarle la mezquita de la M30. Quitársela. Vale, quitársela a otro. Controlar no basta. Es que no basta. Sí, pero a lo que yo voy, Alejandro, estamos de acuerdo. A lo que yo voy es que no lo puedes hacer. Porque para sostener a la casa de Saud en el poder... Ahí está, sí, estamos de acuerdo, David. Sí, lo que lo impide es que no podemos permitirnos, salvo que nos demos cuenta de lo que nos jugamos, pero claro, la venta de lo que sea a los saudíes, es decir, el tren Medina... Sí, ya lo sé, hay una serie de intereses. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No hay ninguna discrepancia entre lo que tú dices y lo que yo digo. Y además es reproducible los marroquíes, es reproducible, porque todos tienen el mismo problema. Todo es lo mismo. Cada caso hay comercio exterior que se pierde, venta de aviones, de armamento, alianza con estrategia, hay mucho que perder. Pero es que nos jugamos tanto que o se dan cuenta los gobiernos occidentales que están dispuestos a perder eso, o ya veremos. Es que esto acaba de empezar, Este fenómeno, en mi opinión, está empezando, no está terminando. Que tú has dicho, el yihadismo de salafí, o como lo quieras llamar, esta versión más nihilista, tú decías, no tiene futuro. Yo creo que sí lo tiene,
Lo que no tiene son objetivos conseguibles. Claro, no, o sea, tiene futuro, va a haber cada vez más terrorismo de este, ¿no? Lo que digo es que el Islam, si algún día se convierte en una potencia porque una serie de países islámicos se unifiquen en una confederación, ya sabéis que ellos las naciones son de mentira, no creen en ellas, luego algún día montarán una confederación potente, serán partidos islamistas de corte hermanos musulmanes, no van a ser partidos de corte Al-Qaeda, Daesh, no. Eso será terrorismo y, como tú dices, irá más. Pero quiero decir, lo que tiene viabilidad, porque sus objetivos sí son realistas, es en los movimientos islamistas. O sea, que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Álvaro. Claro, tú eres la primera vez que vienes, Alejandro, pero tenemos una pelea permanente con Javi por la hora. Entonces yo voy pendiente del reloj. Yo ya he claudicado. O sea, ya terminamos el programa cuando acabéis exhaustos y... Se me había ido totalmente, Alejandro, totalmente la hora. Pero pensando hacer una pregunta que dé pie a Javi al cierre y que esto no se nos vaya mucho. Y hay una pregunta que yo sé que es muy controvertida, pero que creo que hay que hacerte. ¿Es posible que en un mismo barrio convivan una iglesia católica y una mezquita? Sí, se da el marco social adecuado, ¿por qué no? ¿Y el marco religioso? Es que el marco religioso yo no veo ningún problema. Las dos religiones enseñan la paz. El Islam no enseña que tengas que quemar la iglesia de al lado. No es eso. O sea, no es perfectamente posible si está el Islam que tiene que estar. A eso me refería, es decir, con básicamente lo que digo, es un resumen y por lo tanto siempre se pierden matices. Pero básicamente has dicho que ahora mismo en el mundo islámico no hay una escuela que enseñe un Islam, o no hay una escuela potente que enseñe un Islam compatible con, digamos, los... Pero eso podría cambiar. Eso podría cambiar. Y luego, fíjate, te devuelvo la pregunta y yo preguntaría, desde el punto de vista de la doctrina coránica, que reconocen judíos y cristianos pueblos del libro, a los cuales, salvo una situación de guerra, hay que respetar sus vidas y haciendas, porque es lo que enseña el Corán, el problema no es ese, el problema es más grave. El Corán lo que dice es que la yahiliyya, es decir, paganos y ateos, toda esta gente posmoderna, estos no tienen derecho a vivir. Solo tienen derecho a ser conquistados o esclavizados. Y si se convierten al Islam, pues entonces vale. Pero cristianos y judíos sí tenemos unos derechos de cara a la Sharia, cosa que no tienen ateos y paganos. Eso es algo que a veces se olvida. Entonces, son una amenaza, es que son una amenaza mayor, entonces, lo digo si hay un oyente que se dé por aludido, son una amenaza mayor para ellos que para mí, que soy cristiano. Entonces te cambio la pregunta, ¿Es posible que que pueda existir convivencia en un barrio en el que hay una mezquita, pero no hay una iglesia, ni hay una sinagoga? Pues lo veo muy difícil. Muy, muy difícil. La posmodernidad atea y relativista es incompatible con el Islam. El Islam no la respeta. El Islam puede respetar cierto cristianismo, el Islam, digo, el normal, no el fundamentalista. Pero lo que no va a respetar jamás es la yahiliyya, el mundo de la ignorancia. Ese mundo en el Corán está muy claro, no merece ningún respeto. Hombre, depende de qué lectura del Islam. Dentro de esa noción están todos los musulmanes que aquí hemos definido como normales. Recordémonos que la principal víctima del islamismo yihadista son musulmanes normales. Que son el 95%. Digo, de la gente de la calle que podrá ser una escuela fundamentalista, pero porque se han difundido mucho, ahora hay 400, 500 millones de seguidores de escuelas fundamentalistas, pero que no tienen, que no son terroristas en potencia. O sea, no son personas que vayan a tomar, van a atacar a nadie, ¿no? Que desde el punto de vista del Daesh, herejes todo el mundo más allá de sí mismos. Sí, pero el Daesh insisto que son los EIMI, los testigos de Jehová no valen para como modelo, o sea, para aplicar. Lo que sí puede opinar un musulmán normal, de los 1.300 millones de musulmanes que hay, si hiciera así una encuesta, ya sabéis que las encuestas que hacen sobre Sharia, entre el 78 y 80% de los musulmanes está a favor de que la Sharia sea la ley civil, lo cual es llamativo. Estos musulmanes normales desprecian la yahiliyya, o sea, el mundo posmoderno nuestro lo desprecia. O sea, no vais a encontrar un musulmán piadoso, que son casi todos, por cierto, porque allí apenas hay musulmanes no practicantes, es un fenómeno que en Islam casi no se da, que respete lo que son los valores posmodernos.
podría respetar otra religión como el cristianismo o el judaísmo. La posmodernidad no la respeta. Con esta idea un tanto inquietante, creo que nos viene bien para dejarlo aquí, porque además más posmoderno que Estados Unidos, y así aprovecho y lo con el siguiente podcast, ¿no? Más posmoderno actualmente que Estados Unidos, creo que es complicado encontrarlo. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta mañana y por habernos ilustrado sobre estas cuestiones tan interesantes como complejas y como inquietantes, y insisto. Eres bienvenido, ya lo sabes, en próximos programas para seguir profundizando en todos estos temas que han salido. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Me lo he pasado muy bien y espero que me volváis a invitar. Ha sido un placer. No lo dudes. También muchas gracias a David Sarias y a Álvaro Petit, especialmente por no cortarme hoy la despedida. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les instamos a conectar con nosotros nuevamente en el próximo programa, donde, como ya hemos avanzado, trataremos las consecuencias que ha tenido para Estados Unidos su estancia en Afganistán durante los últimos 20 años. Hasta la próxima.